El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de los ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de haber el domingo pasado escuchado aquella extraordinaria profesión de fe de San Pedro, cuando le dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios vivo. Ahora Jesús comienza a irlos preparando de cara hacia el futuro. Dice el Evangelio que comienzan un camino hacia Jerusalén y Jesús les comparte lo que va a suceder cuando lleguen a Jerusalén. Les da el primer anuncio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Pero este último punto, el tema de la resurrección, no lo entienden ellos plenamente. Seguramente porque, como dirá hoy San Pablo en la segunda lectura, todavía tienen o están aferrados a la mentalidad de este mundo. Y para seguir al Señor es necesario despojarse de esa vieja manera de pensar y revestirse de los pensamientos de Cristo. Ante este anuncio que Jesús les hace, Pedro intenta oponerse, invitando a Jesús a que cambie de opinión. Literalmente, dice el Evangelio, trataba de disuadirlo, o sea, trataba de hacerlo como entrar en razón. Señor, eso no te puede pasar a ti. ¿Cómo se te ocurre eso? Y luego de reprenderlo, Jesús les dice: miren, realmente les voy a mostrar cuál es el camino que cualquiera de ustedes, como discípulos míos, debe seguir en esta tierra. El que quiera venir conmigo, notemos que lo dice el que quiera venir, o sea, Pedro, esta es una opción de libertad, no te estoy forzando. El que quiera venir conmigo, ¿qué tiene que hacer? Que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Quisiera que nos centráramos un poco más profundamente en el qué puede significar ese renunciar a sí mismo. Otras traducciones del Evangelio dicen negarse a sí mismo, algo que en principio pudiera parecer muy negativo o muy masoquista. ¿Qué puede significar en la mente de Cristo y qué puede significar en nuestra vida el perdernos, el renunciar a nosotros mismos,
el perder nuestra vida en esta tierra. Pudiéramos pensar en el renunciar como un dejar nuestro egoísmo, dejar nuestro, diríamos, orgullo, el poder pensar en que cuando una persona cuida a su mamá o a su papá enfermo o algún familiar, pensando ahorita en la pandemia, pero pensemos a veces en enfermedades que llevan tiempo, perder, aclaro, hablando así entre comillas, perder humanamente hablando el tiempo, cuidando a un enfermo, a un papá, un día, otro día, un mes, un año. Esto es negarse a uno mismo, el renunciar a lo que yo quisiera hacer tal vez en ese momento, pero que hay algo más importante todavía. Me estoy revistiendo de la mentalidad de Cristo. Perderé tal vez mi vida humanamente hablando al dedicarlo a cuidar a un enfermo, pero la estoy ganando porque estoy siendo una mejor persona. El perder el tiempo gastado en la atención a los hijos, humanamente hablando, un perder tiempo. A veces decimos, voy a dedicar tiempo de calidad. No existe el tiempo de calidad, el tiempo es el mismo, mucho o poco es lo mismo. Lo importante es el dedicar tiempo, el gastar tiempo jugando con sus hijos o con sus nietos o escuchando a los abuelos cuando quieren platicar. Humanamente hablando, puede ser un perder el tiempo, pero para nosotros es un ganar la vida. El perder tiempo, humanamente hablando, cuando se dedica a la oración, a la escucha de la palabra, pudiendo emplear ese tiempo productivamente, diría el mundo de hoy, en otros aspectos. Para el mundo podrá ser una pérdida, para nosotros es una ganancia. El poder renunciar en algún momento a los enojos, a las palabras hirientes. Pensemos en un diálogo o en una confrontación entre los esposos o entre los amigos, el poder frenar yo mi lengua y no poder insultar al otro y no responder como el otro quisiera, ese renunciar a lo que yo quisiera hacer en ese momento, es una pérdida, pero que implica una ganancia. Y así, queridos hermanos y hermanas, pensemos en todos aquellos que en estos días se dedican a un voluntariado, a una acción social, algo de beneficio al mundo, al barrio, a la colonia, cualquier obra que hagamos en bien de la sociedad. Todo esto que implica perder mi tiempo, el negarme a mí mismo, porque ese tiempo lo pude haber empleado para ver tal vez un partido de fútbol o ver alguna película o dedicarme, todo lo que implica el que yo me dé, eso ya es una ganancia. Claro, para entender esto, San Pablo formidablemente dice hoy en la segunda lectura, hermanos, yo los invito a que se dejen transformar internamente para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Es lo que en principio le costó un poco a Pedro, el dejarse transformar y renovar en su mentalidad. Poco a poco lo irá asumiendo en su vida. Hoy le pedimos al Señor que esta palabra nos ilumine. Hemos mencionado solamente algún pequeño aspecto, pero habría mucho que profundizar en cómo vamos aprovechando el tiempo de nuestra vida, cómo vamos ganando ya la vida en esta tierra, la vida eterna, porque llegará el momento, dice el final del Evangelio, en que vendrá el Hijo del Hombre y dará a cada uno según lo que merecen sus obras. Que esta palabra nos siga iluminando para encontrar ahí, en lo cotidiano, la ruta de felicidad, la ruta de encuentro con Cristo, la ruta del seguimiento verdadero con Cristo. Y qué hermoso poder decir, yo he gastado, he donado mi vida, me he entregado en esto y el Señor me ha dado como recompensa la vida y la vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.